Por eso no deben comprar crema para peinar que no sea para chinos, porque se han disuelto mis rizos. ¿Por dónde comenzar? ¿Podemos imaginar cosas que no hemos vivido? Una de las preguntas que yo me hice cuando escribí mi tesis de licenciatura sobre nuestra experiencia del pasado, porque pues nadie tiene aquí por qué saberlo, pero yo estudié historia darks. Pues básicamente me inquietaba saber cómo era que podíamos escribir acerca de un pasado que no habíamos vivido, ni siquiera refiriéndonos a un siglo XX temprano, es decir, los 1900, cuando hablamos de alguien que estudia la Revolución Mexicana et al. Pero, ¿cómo puedes estudiar la antigüedad, la Edad Media, Imperio Bizantino, el Renacimiento, la Edad Moderna, la Revolución Científica, el siglo XIX, etc, etc? Y a ver, antes de que vengan personas que son súper ilustradas en el tema, pero no estudiaron historia y quieran empezar a leccionar en los comentarios, son bien distintas las bases, las fuentes de las que puede partir la arqueología y la historia o la antropología, incluso la filosofía, para poder responder a estas preguntas. No voy a entrar en esas distinciones en este video. Mi pregunta viene en relación a lo que ha ocurrido en los últimos días con el viaje de Artemis II alrededor de la Luna. Y como he visto a un par de creadores de contenido, sobre todo enfocadas en divulgación de la ciencia. Por cierto, son mujeres a las que admiro mucho porque entre todo el mar de hombres que pueden haber hablando del tema, me encanta que Jeffy Lish o Alba Moreno, pues que pudieran dar su opinión, pero también ir haciendo cobertura de todo lo que pasaba en torno a la experiencia de estos astronautas. Porque, bueno, Alba en principio es física y estuvo dando una cobertura muy puntual acerca de procesos de entrenamiento de los astronautas, pero pues también hacía preguntas básicas que preguntábamos quienes no sabemos o no estamos ilustrados en física y en matemáticas, acerca de la gravedad, del tiempo, de la luz, de la velocidad, de la entrada de la nave regresando a la órbita terrestre, etcétera. De la gravedad, ya lo dije. Bueno, Alba se enfocó en eso. Y Jeffy Lish o Carolina habló un poco sobre el asombro o el maravillarse, cosa que pues ella abordó desde otro lugar que no es el que yo voy a tocar, sobre todo porque no me voy a centrar yo en la experiencia del maravillarse, pero sí en aquello que yo también estuve pensando con todo esto del lanzamiento, que era, nosotros podemos imaginar cosas que no hemos vivido, porque bueno, ella estuvo retomando un par de papers que hablaban sobre la empatía, sobre las neuronas espejo, etc. Y bueno, yo hablaba de que hice mi tesis de licenciatura en historia acerca de este tema, porque realmente me inquietaba muchísimo cómo era que un historiador podía evocar fenómenos del pasado de los cuales no tuvo experiencia. Y bueno, explicado ese punto, comentaba al principio que son diferentes las fuentes de las que se vale un antropólogo, que un historiador, que un sociólogo, que un filósofo, y básicamente, pues podemos decir que los historiadores se valen de las fuentes. Y de las fuentes podemos hablar de que hay de diferentes tipos, primarias, secundarias, terciarias, etcétera. Incluso evidencia también arqueológica, telas, cualquier otro tipo de vestigio del pasado puede ser un vehículo para un historiador que está realizando una investigación para escribir sobre ese pasado, interpretarlo y traerlo al presente a través de la escritura. Obviamente que depende del tipo de la investigación, el tipo de testigos o huellas de las que se va a valer. Ahora, este tipo de evidencias que pueden ser primarias, como mencionábamos, es decir, crónicas, documentos oficiales como de archivo, políticos, militares, cartas, correspondencia, pues están muy bien. Las secundarias son las que hablan interpretativamente sobre este tipo de vestigios y las terciarias son las que ya incluso vienen a hacer interpretaciones de estas interpretaciones, etcétera, ¿no? Seguramente voy a caer en imprecisiones y qué hueva si viene algún historiador a decirme, a decirme cosas, porque entonces, en torno a las fuentes también hay mucho que se puede debatir porque las fuentes primarias, por ejemplo, pues no son completamente objetivas. Partimos de que las han escrito personas que estaban atravesadas por horizontes culturales distintos de los de nosotros, pero también de los que puede experimentar esa persona en función de su cargo, su rango social, su cargo político o militar, su experiencia de vida, su clase social. Están atravesados por todos estos matices, pues evidentemente que un testigo, un vestigio iba a estar marcado y condicionado por este tipo de... Entonces, pues apelar a que las fuentes son objetivas y que pueden arrojar precisiones milimétricas de un pasado que... una vivencia y de un pasado que experimentó alguien, pues es medio utópico. Y no obstante hay historiadores que piensan que se puede conocer objetivamente la realidad, pero ese no es el punto de este video. El punto con todo esto es que a mí me inquietaba muchísimo pensar que yo podía imaginarme la antigüedad, la época de las cavernas, la Edad Media, el Imperio Bizantino, a partir de estas fuentes secundarias, alias historiadores del siglo XIX u otros, a partir de lo que ellos habían dejado en estos registros escritos en esta historiografía. La historiografía son las formas en las que se ha venido escribiendo el pasado y los enfoques que se ha tenido para considerar que algo tiene que ser escrito de cierta manera y con su relevancia y lo que sea. Bueno, el punto, regresando otra vez al punto que se me escapa, pero que sigue aquí también presente, es que, pues obviamente para mí era una locura
poder imaginarme el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, a partir de estas fuentes, poder imaginarme cómo era la sociedad feudal y cómo operaba su sistema económico a partir de leer a Perry Anderson, ¿no? Pronto me topaba con que muchas de las representaciones mentales que yo tenía en mi cabeza, pues obviamente estaban también atravesadas por un imaginario que se ha construido a partir de referentes visuales que no solamente son fotografías u objetos históricos, pensando por ejemplo en épocas en las que no existía un registro fotográfico, pues la historia del arte, o sea, pictóricamente eran mis únicos referentes, o la arquitectura u otras manifestaciones del pasado que siguieran vivas entre nosotros, pues para poder reconstruir medianamente cómo pudo haber sido ese pasado. Entonces, de pronto también sentía que estaba fantaseando un poco con referentes visuales que yo había extraído de alguna adaptación en Hollywood, y pues que por supuesto no estaban ni siquiera cercanas a la realidad, o si tenían alguna asesoría histórica para todo su haber escenográfico, estético, pues seguían teniendo como este sesgo de la imposición. Pero volviendo a que no hay objetividades dentro de lo que conocemos como conocimiento histórico, pues sí que me llamaba mucho la atención tratar de entender cómo era que conformábamos en la imaginación, mediante un ejercicio intelectual, la representación del pasado. Tengo que aclarar que toda la investigación que yo hice en ese momento pues estaba muy fundamentada en la fenomenología trascendental de Edmund Husserl. Y yo partí un poco de hacer un melange, porque si bien estaba partiendo de Husserl, también empecé a tomar elementos del pensamiento de Wittgenstein en torno a este lema. O sea, obviamente estoy resumiendo un montón de cosas para que no se vayan a atacar, pero esto de los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, a mí me inquietaba mucho pensar, bueno, ¿cómo se conforma una idea en el pensamiento? ¿Cómo llegamos a imaginar? Entonces empecé a leer un poco de la filosofía de Kant en torno a la imaginación como una facultad mediadora del intelecto para poder abstraer ideas. Sí que es verdad que me quedé más con esta lectura más fenomenológica husserliana, en la que yo quería tratar de entender cómo es que llegamos a tener en la mente una idea que fuera una imagen de aquello que estamos experimentando. Y bueno, aquí también cabe aclarar que no estoy haciendo ni análisis neurológico ni psicológico de nada. El punto es que para mí, como me lo pudo haber sugerido Husserl, era indispensable partir del principio. Entonces traté de empezar a pensar cómo era que yo imaginaba la incipiente idea, imagen de algo. Partimos de la sensibilidad, luego de la percepción, luego del juicio que tenemos sobre esa percepción, que es un conglomerado de sensaciones, y luego hablamos de una experiencia que retentivamente queda en la conciencia como un fenómeno que se refiere a la realidad. En este sentido, hablar de la conformación de una experiencia, de algo que acabas de vivir y que acabas de enunciar a partir del sesgo que te atraviesa, sesgo por referirme de una manera muy coloquial y también muy en boga ahorita en el slang del internet, pero bien pudiera ser la intencionalidad con la que tú has conscientemente nombrado y enjuiciado aquello que te ha atravesado como una experiencia. No caigamos en una abstracción tan compleja, o sea, con una experiencia me puedo referir a que encendí un cerillo y me quemé con el fuego, ¿no? Y en esta sentencia tan sencilla ya estoy diciendo un montón de cosas, porque tuve que haber aprendido que la cerilla tiene una textura que yo he identificado como madera, pero que aquello que he encendido no era precisamente la madera y que produjo un calor al cual cuando yo acerqué mi dedo me quemé. Entonces aprendí que no debo poner mi mano sobre el fuego porque emite calor, eso que es además anaranjado, fluorescente, llamativo, etc. Como se acaba de ilustrar en esa pequeña experiencia, se engloban un montón de conceptos que refieren a fenómenos que estaban ahí para que yo aprendiera eso. Y dentro de todos estos fenómenos estamos inherentemente refiriéndonos a conceptos que nos hablan o nos dan idea de aquello a lo que nos estamos refiriendo. Flama, llamativo, caliente, quemadura, o sea, cada uno de estos conceptos se refieren a una idea que yo tengo previamente preconcebida sobre eso a lo que me estoy refiriendo. Entonces, cuando yo trataba de explicar esto en mi tesis a partir de cómo conformamos una imagen del pasado, para mí era fundamental pensar en la experiencia también de un texto o de lo escrito o de la escritura, porque a partir de que yo puedo hacer esta abstracción de conceptos que inherentemente cargan con una imagen, cuando yo leo acerca de un pasado que no he experimentado, me vienen a la cabeza imágenes acerca de todos estos conceptos que yo estoy abstrayendo de manera inmediata, pues porque así funciona nuestro pensamiento. Pero la cosa se iba complicando más cuando empiezas a pensar que cada unidad o cada concepto de estos está atiborrado de muchos otros más, ¿no? Es decir, para hablar de lo caliente o de la flama, tienes que describir con otras palabras u otros conceptos aquello a lo que te refieres con estas descripciones. Entonces, de pronto, empezar a trazar una rastreabilidad de cómo se van concatenando todos estos conceptos para poder abstraer una idea, pues es algo que también es muy complejo. Complejo de explicar, desde que tampoco me especializo en filosofía del lenguaje, pero si les interesa el tema, lo pueden ver también en el segundo Wittgenstein, que sí que recuerdo que hay una parte en la que habla mucho de esto, en investigaciones filosóficas
hay una parte en la que habla como de esta forma en la que vamos abstrayendo los conceptos hasta que dejan de referirse a un objeto de la realidad y que más bien la maravilla del lenguaje es que justamente es autorreferencial en muchos sentidos. Cuando hablamos de un concepto, pues engloba muchísimos otros más pues porque hace el uso de las palabras para hablar sobre sí mismo, ¿no? Pero en este sentido, ¿en qué punto se empieza a desdibujar una imagen que tenemos como referencia de la realidad y de la experiencia y empieza a ser una idea completamente abstracta? Y bueno, pues ahí tenemos justamente el lenguaje o las matemáticas o los números. Pero bueno, después de todo este breviario, que bueno, ya siento que voy haciendo un video larguísimo y va a ser mi primer video muy largo, ni modo, regresamos al tema de Artemis 2. Como les comentaba, yo había visto que la Jeffy Lish, Carolina, pues hablaba justamente de este maravillarte y de la empatía que puedes sentir y que puedes también tratar de imaginar a partir de esta identificación con un fenómeno que alguien más está experimentando y que te trastoca y que te conmueve y que experimentas de una manera como una extensión en tanto que somos humanos y tenemos también esta sensibilidad compartida y podemos llegar a entenderlo. Pues sí, también siento que es una cosa que hemos podido experimentar varias personas que nos hemos sentido trastocadas por este fenómeno que por diversas razones nos ha podido conmover, ¿no? Cada una de estas pensadoras, científicas, divulgadoras de la ciencia que citaba y otras más que vi por internet, pues hablaban cada una desde su particular nicho en el cual podían conectar emotivamente con este suceso. Pero yo pensaba también mucho en algunas figuras dentro de la historia del pensamiento filosófico y científico que pues muy fuera de los aportes o no que hayan tenido a estas ramas del conocimiento, pues sí que anhelaban y soñaban con llegar a eso que ocurrió, ¿no? Y pues obviamente hablo también desde mi afición por la astronomía y por la física, que por supuesto que no es algo en lo que yo esté especializada, ni mucho menos, pero en algún momento de mi vida hice un telescopio manualmente, así tal cual, pulir los vidrios, buscar la distancia focal, crear el tubo de PVC, pintarlo, aluminizar el vidrio, etcétera. Y fue toda una experiencia y fue precioso poder enfocar la nebulosa del cinturón de Orión o Saturno con un telescopio manual, no automático, sin buscador de estrellas que yo había construido. Y pues para mí era muy simbólico porque pues desde esta afición también a la historia y a la historia de la ciencia, pues me conmovía muchísimo pensar cuánto ha avanzado la ciencia como para poder voltear al pasado y pensar en estas personas que anhelaron tanto poder acercarse o conocer más sobre estas cosas que ahora para nosotros son tan comunes y que se han quitado un poco de este espectro del maravillarse, como decía Carolina, pero también de pensar que pues que lamentablemente también son fenómenos que están atravesados por situaciones políticas que tienen otras intenciones detrás, pero pues parte de lo mismo recordaba mucho de este desarrollo de la historia de la ciencia y pues francamente no es que ningún fenómeno ni artístico ni científico haya estado no atravesado o exento de este tipo de situaciones, ¿no? Muy particulares. Me parecía una cosa preciosa la capacidad que podemos tener para imaginar algo que no estamos experimentando de manera directa, como lo fue el pasado histórico o como lo haya sido esta experiencia de les astronautas y que por supuesto que significa muchísimo para la comunidad científica, pero también para el desarrollo de la civilización como la conocemos hoy, porque pues también podemos hablar de diferentes tipos de civilizaciones que han habitado este planeta desde hace siglos, milenios, y cuyo lugar en el cosmos siempre ha sido fundamental para entender la vida y para desarrollar un pensamiento que pudiera darnos pista de por qué estamos aquí. A mí siempre me gusta hablar mucho de la conciencia histórica, que también es un tema muy controversial dentro de la historiografía y en la comunidad de historiadores, pero cuando tienes la perspectiva de este acontecer humano en el cual durante siglos se ha desarrollado el conocimiento científico, pero también se ha desarrollado un pensamiento que está tratando de entender por qué hacemos las cosas y hacia dónde va todo eso que hacemos, este tipo de fenómenos no dejan de maravillarnos, en efecto, porque nos ponen en perspectiva todo el desenvolvimiento de esa humanidad que lamentablemente siempre ha estado atravesada por catástrofes y por guerras y por cosas horribles. Y dentro de esa misma reflexión también me duele pensar que no es algo que vaya a parar, pese a que pueda cesar en algún momento próximo dentro de nuestros días o lo que nos toca experimentar, porque había leído alguna vez, creo que con George Simmel, que algo que caracterizaba a la humanidad era el conflicto, pero también leí en alguna parte de algún libro de Patochka, de Jan Patochka, que ya no me acuerdo qué libro es o de dónde saqué esa cita, pero él decía algo así como que la humanidad era como un pequeño barco que estaba en alta mar, que parecía que acababa de naufragar. Pese al desaire de saber que no se podía sobrevivir, no podía dejar de remar o no podía simplemente rendirse y hundirse. Entonces, es algo agridulce, una esperanza un poco desesperanzada, pero pues, ¿qué les digo? Tampoco se trata de ser fatalistas aquí, pero
pues regresando a todo lo que he desarrollado en esta pequeña opinión capsulita, pues sí pienso yo también que es posible que podamos imaginar algo que no estamos experimentando o que no hayamos experimentado, no solamente apelando al tema de la empatía o de las neuronas espejo, sino también por esto que también nos conecta como el lenguaje, el pensamiento, los conceptos con los que nos expresamos y cómo podemos también enriquecer nuestra propia experiencia de aquello que nos golpea desde terceras personas a partir de la descripción y la forma en la que se comparte. Las imágenes inevitablemente las tenemos a la orden del día en sitios web, en la página de la NASA, en memes, en Instagram y en lo que ustedes quieran. Pero sí pienso que el sentido que le damos a esas imágenes viene también del discurso, de los conceptos y del sentido que le damos a todo eso dentro de nuestro haber y de cómo entendemos mediante esa imaginación la magnitud y la trascendencia que tienen este tipo de aconteceres. Entonces, dicho esto, pues ya me voy. Sí, ya estaremos, si Alá nos da licencia, viendo el lanzamiento de Artemis. ¿Es Artemis 3? La que va ahora sí a lunizar. No lo sé, no se sabe. Sí, el siguiente año, pues esperamos que sí. Ojalá, ahora sí que ojalá. Y pues ya, adiós.